Bienvenidos a la cuarta sección de nuestra serie La doctrina bíblica de la perfección cristiana. Estamos mirando algunas declaraciones de Elena de White y algunos textos de la Biblia que corroboran algunos de los conceptos que mencionamos en las secciones primeras. Otro de los conceptos es el argumento de que la ley de Dios es imposible de guardar proviene de Satanás. Mencionamos eso. ¿Qué base hay para enseñar eso? Que el argumento de que la ley de Dios es imposible de guardar totalmente proviene de Satanás. Bueno, algunas declaraciones al respecto. El deseado de todas las gentes, página 77, edición digital. Satanás representa la divina ley de Dios como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. ¿Quién? ¿Quién declara que nos es imposible obedecer sus preceptos? Satanás. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Es que es así, de paso. Si la ley de Dios es imposible de cumplir, entonces Dios es el autor del pecado. Pero bueno, ella sigue diciendo, Jesús había de desenmascarar este engaño como uno de nosotros. Como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Por esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Manuscrito 91 de 1893, citado en Cristo Triunfante, página 215, edición digital. Hablando de Jesús, dice, estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Manuscrito 63, 1897, citado en Cristo Triunfante, página 281, edición digital. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, vino a este mundo a obedecer la ley como un ser humano para demostrar la falsedad de la acusación satánica que sostenía que el ser humano no puede guardar la ley de Dios. Son muy claras estas citas, ¿verdad? El argumento de que la ley de Dios o la enseñanza de que la ley de Dios no puede ser guardada en su totalidad es un argumento satánico. Y Cristo vino a derrumbarlo. Bien, otro concepto de los mencionados que quisiéramos corroborar. Que deben y pueden ser obedecidos todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Algunos textos bíblicos. Números 15, 37 al 40. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. ¿De cuántos? De todos. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Deuteronomio 6, 1 y 2 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos
sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí hay un detalle interesante. Todos los mandamientos, todos los días. ¿Ok? Todos los mandamientos, todos los días. Deuteronomio 6, 24 y 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Deuteronomio 15:5 dice: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 26:18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Este texto tiene un detalle muy importante. Recuerden que estamos en el tema elegidos para obedecer. Aquí tenemos este concepto bíblico desde que Dios eligió su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, como Dios te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Para eso fue que fueron elegidos como pueblo exclusivo de Jehová. Fueron elegidos para obedecer. ¿Y obedecer qué? Todos sus mandamientos. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 38. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Uno más. Primera de Reyes 6:12. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Ahora algunas declaraciones de Elena de White en esta línea. Leo de Dios nos cuida, página 305, edición digital. La Iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para la proclamación de la verdad. Está autorizada por Él para efectuar una labor especial, y si es fiel a Dios y obediente a todos sus mandamientos, morará en ella la excelencia del poder divino. ¿Si guarda cuántos? Todos sus mandamientos. Si honra al Señor Dios de Israel, ningún poder podrá oponérsele. Si mantiene su fidelidad, las fuerzas del enemigo ya no podrán subyugarla más de lo que puede la paja resistir al molino de viento. Dios nos cuida, página 339. Dice, el gran maestro vino a este mundo para ponerse al frente de la humanidad. Aquí está el concepto de representante, que ya mencionamos. Para así elevarla y santificarla por su obediencia a todo requisito divino, demostrando que es posible obedecer todos los mandamientos de Dios. Demostró que es posible la obediencia de toda la vida. Por eso dio al mundo
como el Padre nos lo dio a Él, hombres elegidos y representativos para que ejemplificaran en sus vidas la vida de Jesucristo. Otra cita, Dios nos cuida, página 364, en la misma línea. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Entonces, ¿cuántos hay que guardar? Y se pueden guardar. Si los ángeles no podrán proteger en el tiempo de angustia a los que estén violando uno. Cada día con Dios, página 167, edición digital. Su gracia basta para obrar en los suyos y por medio de ellos en el cumplimiento de todas sus promesas, al mismo tiempo que aquel a quien se confiere dicha gracia debe obedecer todos sus mandamientos. Cada día con Dios, página 322. Solo podremos vencer en la forma como Cristo lo hizo, al obedecer de todo corazón cada mandamiento de Dios. La verdadera religión consiste en obedecer todos los mandamientos de Dios. Review and Herald, 8 de febrero 1899, citada en Exaltada Jesús, página 146. La verdad como está en Jesús significa obediencia a cada precepto de Jehová. Manuscrito 17, 1899, citado en Nuestra Elevada Vocación, página 27. Dios requiere obediencia a todos sus mandamientos. La única manera mediante la cual los hombres pueden llegar a ser felices es obedeciendo a los preceptos del reino de Dios. Manuscrito 155 de 1902, citado en Cristo Triunfante, página 197. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: vino a revelar a los mundos no caídos, a los ángeles y a la raza humana, que en la ley de Dios no hay restricción que no podamos obedecer. Vino a representar a Dios en la humanidad, cumplió cada uno de los requisitos que se nos pide obedecer. Noten de cuántas formas nos dice lo mismo. Review and Herald del 28 del 1 de 1904, citado en Nuestra Elevada Vocación, página 216, dice: Dios espera de nosotros una perfecta obediencia a su ley. Esta ley es el eco de su voz que nos dice: santos, siempre más santos, desead la plenitud de la gracia de Cristo. Sí, anhelad, sentid hambre y sed, la justicia. La promesa es: y os hartaréis. Que vuestro corazón se llene del anhelo de justicia. Dios ha declarado llanamente que espera que seamos perfectos, y debido a que espera esto, Él ha hecho provisión para que seamos participantes de la naturaleza divina. Únicamente así tendremos éxito en la lucha por la vida eterna. Se concede poder mediante Cristo. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 165. La ley de Dios no se conformará con nada que no sea la perfección, una obediencia perfecta y completa a todos sus requerimientos. De nada valdrá cumplir a medias y no prestar una obediencia perfecta y cabal. Esta cita es clara, directa, específica. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 80 y 81. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos y los requisitos de la bestia, debido a que los santos guardan
todos los 10 mandamientos, el dragón guerrea contra ellos. Nos damos cuenta de cuál es la iglesia con la que el dragón guerrea. La de Apocalipsis 12, 17. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 212. La promesa que Dios nos hace se basa en una condición de obediencia a todos sus requerimientos. Pero si no prestan una obediencia perfecta, las grandes y preciosas promesas quedarán sin efecto. Review and Herald, 15 de marzo de 1906. Ante nosotros está la maravillosa posibilidad de ser obedientes como Cristo a todos los principios de la ley de Dios. Pero somos extremadamente incapaces de alcanzar por nosotros mismos esa condición. Todo lo que es bueno en el hombre le llega mediante Cristo. ¿Recuerdan el concepto que repasamos? Todo es en Cristo. Somos elegidos en Cristo. Podemos obedecer todos y cada uno de sus mandamientos, pero en Cristo. No hay nada en nosotros. Nosotros lo único que sabemos hacer es tortas. Tortas en el sentido negativo, no de comer, ¿verdad? Lo que tocamos lo arruinamos. Pero en Cristo somos elegidos para obedecer. Esta última está citada Desde el Corazón, página 339, la última que mencioné. Otro de los conceptos que mencionamos en lo expuesto primeramente, que la obediencia perfecta se da en los hijos de Dios aquí y ahora, antes de la segunda venida de Cristo y de la glorificación de los salvos. Es importante que entendamos esto, porque algunos insisten que sí, los hijos de Dios, los seres humanos salvos, van a poder guardar toda la ley de Dios, pero hasta la segunda venida de Cristo. De allí en adelante, ni un segundo antes, hasta que experimentemos la glorificación. ¿Es eso así? Algunas declaraciones y textos que nos ayudan a entender que la obediencia perfecta debe darse en los hijos de Dios aquí y ahora, antes de la segunda venida de Cristo, antes de la glorificación de los salvos. Algunos textos primero. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A su momento estaremos analizando este versículo, porque hay algunos estudios que se han hecho sobre él. De paso, en el último libro que se editó de parte de la Corporación Adventista, de textos difíciles, explicados. En síntesis, lo que dice de este texto es que lo que está pidiéndonos es madurez espiritual, no perfección total. Eso no es así, es una interpretación errada de ese versículo, pero lo veremos en su momento. Por ahora dejamos el texto ahí. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Hay algo que interpretar en ese texto? Pregunto. Todo aquel que permanece en él no peca. Noten, en ningún momento se está diciendo aquí que lo que se entiende de esto es que no se puede pecar, como enseñan otros, que es imposible para el cristiano pecar. No, será posible no solo para el cristiano, sino para los salvos por la eternidad, pecar cuando quieran. ¿Estamos claros en eso? Si no, no son entes libres. Todo ente libre, por la eternidad sin fin, será libre para pecar cuando quiera. Solo que tenemos la promesa de Dios en su palabra de que no se dará, que no se levantará el pecado segunda vez, porque Él ya vio el futuro y vio que ninguno de los redimidos volverá a pecar. Pero no es porque no puede pecar por elección propia, sino porque es su decisión no volver a pecar nunca. ¿Okay? Pero es otro tema bastante ligado a este, pero que veremos en otra ocasión. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo que estaba aclarando con este versículo es que el que no peca es el que permanece en él. Allí sí es imposible pecar. Es imposible pecar al que permanece en Cristo. Usted no puede hacer las dos cosas. Yo no puedo hacer las dos cosas. Permanecer en Cristo y a la vez pecar. Es imposible, no puede darse. O peco o permanezco en Cristo, pero ambas cosas no pueden darse juntas. Por eso es que Jesús no podía pecar y algunos han muy malinterpretado esto. Dicen que Jesús no podía pecar porque él no podía caer por su naturaleza divina. No, la razón por la que Jesús no podía pecar es porque él siempre permaneció en el Padre y el Padre en él, y en esa condición es imposible pecar, no se puede pecar. Es decir, cuando usted o yo pecamos, es porque nos soltamos del Padre, nos soltamos de Cristo. De paso, ese es el pecado. Lo otro es consecuencia. Bueno, pero trataremos esto más adelante. Recuerden que esta serie es un poco amplia, estamos en el primer tema de esta serie, que es elegidos para obedecer, pero son varios temas. Otro texto, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Noten por qué es que no puede pecar. Por su conexión con Cristo, la simiente de Dios. Mientras está conectado no puede pecar, porque pecaría Cristo. ¿Entienden cuál es el problema teológico que hay detrás de eso? Si usted conectado a Cristo peca, pecó Cristo. Y Cristo nunca pecó, ni pecará. Entonces no hay forma de pecar conectados a Cristo. Santiago 1:27, otro texto. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de pecado. Pregunto, ¿para cuándo es esto? Esto es a partir de la segunda venida de Cristo. Porque dice, aquí lo que hace es definir cuál es la religión pura. De paso, usted quiere saber cuál es la verdadera religión, que le complica mucho esto al mundo entero. ¿Cuál es la verdadera religión? Ahí está. No se complique con nombres. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Ahí está. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de pecado. Esa es la verdadera religión. El no pecar. Pero entonces, ¿para cuándo es esto? Hasta que Cristo venga, de allí en adelante. Por favor. Judas 24. Este es un texto formidable. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cada uno de estos textos iremos detallándolo en esta serie y muchos otros más. Pero por ahora quisiera hacer énfasis en algunos detalles de ellos. ¿Qué se dice aquí de nuestro Dios? Dice que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué significa? ¿Qué significa guardarnos sin caída? Si no es no pecar. ¿O qué es pecar? No es caída. Entonces, ¿qué es guardarnos sin caída? Pues no pecar. Al decir que es imposible no pecar, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Que es imposible para Él guardarnos sin caída. Pero aquí dice todo lo contrario. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No te está hablando eso a los elegidos. Porque no olviden que la obediencia total a los mandamientos de Dios es exclusiva de los elegidos.
Esos conceptos básicos que vimos al inicio no los pueden olvidar. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y ahora algunas declaraciones de Elena de White en esta línea, de que es posible obedecer aquí y ahora todos y cada uno de los mandamientos de Dios antes de la segunda venida de Cristo, antes de la glorificación. Dios nos cuida, página 360. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Qué clara esta cita. Manuscrito 47 del 22 de enero de 1910, titulado Forma en fila, citado en Cada día con Dios, página 35, dice: el Señor viene, el fin de todas las cosas está cerca, nos queda poco tiempo para desarrollar el carácter. ¿Captamos esa? Entonces, ¿cuándo hay que desarrollarlo? Antes de que Él venga, repito, el Señor viene, el fin de todas las cosas está cerca, nos queda poco tiempo para desarrollar el carácter. Palabras de vida del gran maestro citado en Exaltada Jesús, página 338. Antes de su venida, pues, habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre. ¿Cuándo? Antes de su venida. Dice, y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Antes de su venida. Otra declaración de ella en esta línea, manuscrito sexto del 27 de junio de 1886, preparación para el juicio, citado en Alza tus ojos, página 191. Dice, no podemos esperar hasta el juicio para estar dispuestos a negarnos al yo y levantar la cruz. No podremos entonces formar caracteres para el cielo. Es aquí, en esta vida, donde debemos colocarnos al mando del humilde y abnegado Redentor. Es aquí donde debemos vencer la envidia, la contienda, el egoísmo, el amor al dinero, el amor al mundo. Es aquí donde debemos entrar en la escuela de Cristo y aprender del Maestro las preciosas lecciones de mansedumbre y humildad. Y es aquí donde debemos hacer los mayores esfuerzos por ser leales y fieles al Dios del cielo, obedeciendo todos sus mandamientos y capacitándonos así para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que aman a Dios. ¿Cuántas cosas hay aquí? Review and Herald, 5 de diciembre de 1912, citada en Los lugares celestiales, página 286. Cristo pronto vendrá en gloria, y cuando su majestad se revele, el mundo no deseará haber tenido su favor. El mundo deseará haber tenido su favor. En ese momento, todos desearemos un lugar en las mansiones celestiales, pero los que no confiesen a Cristo ahora, en palabra, en vida, en carácter, no podrán esperar que Él los reconozca delante de su Padre y de sus santos ángeles. Estas declaraciones son, no sé para ustedes, pero para mí, tan significativas. Implican tantas cosas, son tan claras. Pero hay más. Lo que no hay más es tiempo, se nos fue. Las vemos en las próximas secciones.